Estamos recibiendo, tal cual lo hemos anunciado, al analista político, consultor político, docente, director de equipos consultores, pone la mañana en camino, Ignacio Suárez Návar. Hola Nacho, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo están? Bien, 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 contentos de conversar con vos, porque arriba de la mesa, bueno, hay un manojo lindo de asuntos, pero me gustaría que nos concentremos en dos muy vinculados al trabajo de equipos, que tiene que ver, por un lado, la evaluación del presidente, esta medida que en forma permanente, exactamente cada cuánto tiempo lo hacen. Bueno, la evaluación de la gestión del presidente es una pregunta que está, diría, en todas nuestras encuestas, ¿no? Es decir, en todas nuestras encuestas de opinión pública es como una variable clásica de medición de clima político. Y bueno, y en este caso en nuestro sistema regular, que funciona una vez por mes, fines de mes, que la encuesta de fines de marzo la postergamos un poquito por el referéndum a principios de abril, entonces quedó ahí un poquito descalzado, pero obviamente va todos los meses en nuestro sistema regular. Exacto. Bueno, a propósito de este comentario, ¿podemos esperar la próxima medición de la evaluación del presidente para fines de abril para retomar el cauce habitual, o ya instalados en el comienzo de mayo? Totalmente, efectivamente estamos en este momento, de hecho, en el campo. En general funciona la última semana del mes, la encuesta, que se publica en general dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Así que en este momento estamos relevando una nueva foto, pero bueno, la que tenemos para compartir todavía es fresca, porque es de los primeros días Claro. de abril, del 2 al 7 de abril, en una opinión pública que en general en muchos aspectos es estable y a veces aburrido cuando hay muchos cambios, pero que a veces en otros indicadores hay volatilidad y refleja la importancia de medir mensualmente. Bueno, y fueron hermanas mellizas también, se puede decir casi, ¿no? La medición de confianza económica, el índice de confianza del consumidor, que esta es una herramienta, este es un instrumento elaborado por equipos, más también por la Universidad Católica. ¿Está bien, no? Sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, evidentemente hay esta medición que fue inmediatamente post referéndum, la semana después del referéndum, del 2 al 7 de abril, muestra un clima de opinión pública en general un poco distinto al que había previamente. Una primera alerta ya habíamos señalado con el cambio en las principales preocupaciones de los uruguayos, los principales problemas del país, que había mostrado en esta encuesta un nivel muy alto de preocupaciones de índole económico, situación económica, inflación con un registro muy alto, justo en un contexto, obviamente, de guerra entre Rusia y Ucrania, aumento de los precios mundialmente, pero que se traducen también a la situación uruguaya, y eso genera, evidentemente, una alerta. Entonces, hay como, digamos, por el fin, digamos, del ciclo político electoral, que marcó en algún sentido el referéndum, y bueno, y el inicio de esta nueva agenda de preocupaciones, impulsado además por esta cuestión bueno, que esperamos que sea coyuntural, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Obviamente la agenda de los ciudadanos cambia y se empieza a enfocar mucho más en temas económicos. Y eso cuando la agenda cambia, eso representa amenazas para los gobiernos y oportunidades eventualmente también, pero lo cierto es que cuando los gobiernos, como concepto general, cuando los gobiernos encuentran rutas donde logran satisfacer las principales demandas ciudadanas o las preocupaciones de las personas, los gobiernos crecen. Esto fue lo que pasó con el gobierno de Lacalle Pou durante el 2020 y buena parte del 2021. Los uruguayos preocupados básicamente por la pandemia como elemento central, y los uruguayos opinando, teniendo una evaluación positiva de las medidas que el gobierno tomaba y la forma de conducir a la pandemia. El calce entre las medidas de gobierno con lo que a los uruguayos les preocupaba eleva la imagen del presidente, la evaluación de gestión, etcétera. Bueno, ahora hay una coyuntura nueva. Ya la pandemia desapareció, el gobierno le habrá pasado con mejor o peor nota, pero eso forma parte, esperemos todos, digamos, del pasado, y ahora hay una nueva agenda. La nueva agenda es efectivamente preocupada por cuestiones económicas. Y eso parece haber en lo inmediato afectado a la gestión del presidente. Hay una caída. Bueno, justo es decir también que evidentemente esta encuesta es previa a las medidas económicas que el presidente anunció la semana pasada. Pero en cualquier caso, esta foto muestra que hay una afectación del humor económico, hay una salida, digamos, una caída relativamente importante, relativamente abrupta, digamos, del índice de confianza del consumidor. Cae 5 puntos, es la mayor caída que tenemos desde aquella caída de marzo del 2020 cuando llega la pandemia. Entonces, es una caída
relativamente considerable. El Uruguay pasa de la zona de moderado optimismo a una zona de moderado pesimismo, después de varios meses de estar en una zona de moderado optimismo. Y esto también está asociado, no sabemos acá qué Ay, ay, ay. de las posiciones económicas sobre la gestión del gobierno, pero Uy, es una dificultad que me parece que es de allá, ¿no? De Ignacio. A ver, ¿estás ahí, Nacho? Porque te me fuiste, creo que él está en un lugar que no es ni su casa ni su oficina, y quizás la calidad de conexión no sea adecuada del todo. Bueno, mientras, a ver si logramos procurar eh, restablecer el contacto de buena calidad con Ignacio, que lo hemos perdido. Justamente permítanme, ya que estamos aludiendo al tema, aludir a algunas de las cosas que estamos tratando ahora con Ignacio Suárez y que tienen que ver con, por ejemplo, los datos vinculados a que los publica Equipos, esperen que estoy llegando un poquito aquí, y otros que los publica la Universidad Católica. Por un lado, recién dábamos cuenta de la evaluación del presidente, esta medición que en este caso se atrasó un poquito en darla a conocer, esperando que pasara el referéndum. La evaluación del presidente al comenzar abril, el 47% aprueba, el 33% desaprueba. Agrega la información que al comenzar abril, los juicios sobre el desempeño del presidente Lacalle Pou muestran una caída respecto a la medición anterior, en un contexto de fuerte polarización. Es decir, que cae la evaluación del presidente y también aumenta la desaprobación. La encuesta fue realizada por referéndum y previo al anuncio de las medidas económicas de esta semana. Esto justo, tal como lo decía Ignacio recién, es justo tenerlo en cuenta porque las medidas anunciadas sobre el comienzo de la semana pasada acerca de el aumento de sueldos públicos y de jubilaciones, como así también la recomendación que en el ámbito privado se adelante un aumento, todo esto para julio, bueno, seguramente algo puede modificar la mirada del presidente. Por un lado, cualquiera puede suponer que, bueno, anunciar un aumento de salarios siempre políticamente es bien recibido por el público, y por otro lado puede suponerse también que de pronto puedan ser como insuficientes y algo tardíos. Recuerden que el aumento está previsto para julio, por lo tanto la gente que tiene el aumento, jubilados y trabajadores públicos, no trabajadores privados, recién lo verían en su bolsillo en agosto, y que eso de pronto pueda ya no solo sostener y fortalecer la imagen del presidente, sino que pueda jugar como una desaprobación en la medida de que te pido algo, me lo das, pero es tan insuficiente que suena más bien como enojo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece interesante, muy interesante, que también fue dado a conocer en estos últimos días otro índice que tiene que ver con el de confianza del consumidor, este que hacen habitualmente Equipos y también la Universidad Católica. Y se puede decir que ha bajado este índice de confianza del consumidor, elaborado en base a encuestas desde el último día de marzo y la primera semana de abril, muestra justamente un descenso en 5.3 puntos, representando de ese modo la mayor contracción del índice del shock provocado desde el COVID-19 en marzo de 2020. Vamos a hablar de esto con Ignacio luego de la pausa, a propósito de baja el índice de confianza económica, baja un poco, siguen siendo satisfactorios. Esto es algo que por lo menos a mí me parece, lo analizará Suárez, sigue teniendo el presidente, y ambas bajas, ambas caídas, ¿en qué medida dialogan entre sí? Lo vemos luego de la pausa con Suárez. Preguntas, comentarios, opiniones, ya lo saben, llegan a través del WhatsApp 099-894-987, más también el chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos también para el este del país, 92.5 FM Cielo, y también para el planeta entero a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y seguimos conversando. Hemos recuperado la conexión, aunque no perfecta, y por lo tanto vamos a tener un contacto solo a través del audio. Le vamos a escuchar más, no le vamos a ver al estimado director
de equipos consultores, analista, consultor, investigador y docente. Así que, Ignacio Sosnávar, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, esperemos que mejore la calidad. Recordé las películas aquellas, si estás ahí, golpea una vez, si no estás, ¿no? Sí. Bueno, lo comentabas recién y aprovechando, o sea, en el marco del corte, le recordé al público que se trata de dos encuestas, dos trabajos, dos estudios, uno hecho entre equipos y la Universidad Católica, el índice de confianza del consumidor, y el otro, tal como hablábamos recién, la evaluación del presidente. En todo caso, podemos decir que da la impresión, no se necesita ser experto de nada, que da la sensación que conversan, dialogan, se prestan cosas, hay vasos comunicantes muy eficientes entre una cosa y la otra, entre una medición y la otra, ¿o no? Sin duda, sin duda. La literatura, digamos, que muestra la relación entre las percepciones económicas y la evaluación de la gestión de los gobiernos es muy amplia, ¿no? Hay gente que dice, incluso hay estudios que muestran que esa relación es posiblemente de las más fuertes, ¿no? Entonces, este cambio, digamos, de escenario al que hacía mención no es menor para el gobierno, ¿no? Porque se somete, digamos, su juicio de evaluación, los atributos de evaluación, pasan de una situación que era muy difícil como en la pandemia, pero que en este caso el gobierno, en términos de su aprobación, más bien le permitió una vía de crecimiento, a un escenario completamente distinto que tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Y en Uruguay históricamente siempre ha habido una brecha, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido hace décadas, somos un país con expectativas altas, digamos, en términos de la forma en que aspiramos a vivir colectivamente como sociedad, y siempre ha habido una brecha, o la mayor parte del tiempo ha habido una brecha entre las expectativas y lo que los gobiernos o los estados efectivamente pueden distribuir, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una situación más amenazante para el gobierno. Diría que esta caída, digamos, de 5 puntos en la aprobación y un aumento de 5 puntos en la desaprobación, si bien sigue siendo una buena medición, si uno mira el Claro, balance, sigue siendo un balance bueno, positivo, 14 puntos, claramente sigue siendo mayor a lo que tenían presidentes anteriores al mismo momento, todo eso es cierto, pero bueno, veníamos de un presidente con una muy buena imagen que ahora hay un cambio. Yo creo que, si se quiere, esta idea de luz amarilla que señalaba yo para la gestión del gobierno, no tiene tanto que ver con la magnitud de la caída, que por el momento posiblemente no es demasiado significativa, no es nada muy distinto a lo que hubo en algún momento del año pasado, pero sí quizá, como tú decías, asociado a este diálogo, que tiene que ver con un cambio de contexto que hace que la situación de fondo sea una situación posiblemente más compleja de manejar. Y bueno, sobre todo en un escenario internacional en el cual estos temas de precios, molestia, inflación, la economía, una pospandemia con muchos desafíos, está siendo un problema en muchos países del mundo, ¿no? Y efectivamente no son sencillos de solucionar para nadie. En todo caso, me gustaría que pudieras contarnos qué es lo que el público encuestado en la encuesta que mide la evaluación del presidente, cuáles fueron las razones por las cuales aquel entusiasmo en parte bajó, porque hay que decir dos cosas, ¿no? No solo bajó el apoyo, sino que también aumentó el rechazo, ¿no es cierto? Correcto, sí, 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 ¿Cuáles es son las así. razones esgrimidas y si en efecto son las mismas que se perciben cuando en el arranque de este mes se le preguntó al consumidor acerca de la confianza que está teniendo la economía? Sí, efectivamente como decías tú, hay un diálogo, es parte de un mismo fenómeno y las razones nuevas, cuando uno le pregunta a la gente, una típica pregunta abierta, espontánea, qué es lo que ve más positivo del gobierno, qué es lo que ve más negativo, cuando uno ve las respuestas de este mes comparado con lo anterior, lo que crece evidentemente tiene que ver con los precios, con el manejo de los precios, con la inflación, con el costo de vida, etcétera, ¿no? Esto es relevante porque cuando tuvimos aquella primera caída de la evaluación de gestión del presidente a mitad del año pasado, que fue en julio, cuando la evaluación de la gestión presidencial baja por primera vez de 50% y se ubica en 47%, exactamente el mismo nivel que ahora. En aquel momento la atribución fue directamente a la suba del precio de los combustibles. Y ahora, a principios de abril, casi un año después, o 8 o 10 meses después,
nuevamente hay una situación de precios que parece estar también por detrás de una caída, digamos, en la evaluación de la gestión presidencial. Entonces está claro que el bolsillo del consumidor uruguayo estructuralmente siempre fue, y quizá ahora en esta situación post-pandemia, donde hay muchos estudios que muestran que, más allá de que la forma en que la sociedad uruguaya logró sobrellevar este tema de la pandemia, y hay muchos hogares que han debido descapitalizarse en algún sentido, es decir, comerse reservas, ya sea propias o de capital social, de ayudas. Entonces hay una situación como de potencial más vulnerabilidad en muchos hogares, y eso hace que una situación de incremento de precios pueda afectar más el humor social quizá que en otras coyunturas. Aprovecho para preguntarte lo siguiente, que es algo... una cosa que creo que el público debe conocer, más allá que son datos que ambos, ¿no?, están con acceso libre para los interesados. Sí, por supuesto. En la página web de Equipos, www.equipos.com.uy, encuentran las publicaciones de evaluación de gestión presidencial y otras principales preocupaciones de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y en la página web de la Universidad Católica encuentra también el índice de confianza del consumidor. ¿El público, el universo encuestado, es el mismo en un caso que en el otro? ¿Los perfiles son los mismos? Sí, sí, exactamente. De hecho, la mayoría de las preguntas se relevan dentro del mismo operativo, digamos. Claro. Dentro de la misma operación de encuesta, por lo cual hay una coincidencia muy importante. Bien, hay algo que ahora más en tu condición de analista, me gustaría que pudieras tratar de entenderlo, y he sabido que los gobiernos, cuando ha ocurrido históricamente, ¿no?, cuando los gobiernos deben dar una mala noticia o están protagonizando una acción que el público advierte como una mala noticia, en general, los argumentos que los gobiernos intentan proponerle al público tienen que ver, en Uruguay además por muchas razones, es bastante sustentable esta idea, mirá, son cosas que pasan pero que nosotros no buscamos, son cosas que pasan que nosotros no provocamos, son cosas que pasan que tienen que ver con nuestra condición de país chico, de mercado pequeño, y es el marco internacional el que termina incidiendo en nosotros. Entonces, por ejemplo, si una mala noticia, que suban los combustibles, cualquiera lo sabe, cualquiera puede suponer que los gobiernos hacen esfuerzos en decir, bueno, suben los combustibles, pero recuerden que nosotros no tenemos petróleo y somos tomadores de precios. Que resulta que si hay un empuje inflacionario, más allá del que se estaba dando hace algún tiempito ya, bueno, y que la guerra está jugando en ese sentido, y parece que es bastante indiscutible, los gobiernos, en particular, tratándose de este tema, alude a que, bueno, el gobierno no tiene nada que ver, no es responsable de, y que la responsabilidad la tiene en todo caso los tanques rusos. Pero más allá de esas explicaciones, que repito, son necesarias, útiles y seguramente en muchos casos llevables, y en otro caso probablemente algunas más discutibles, Ignacio querido, el público, la gente, históricamente, ¿cómo recibes, capaz de discriminar? Ah, sí, macho, la verdad que ahora tengo menos plata en el bolsillo, ahora me comí parte de los ingresos, ahora sí, pero la verdad que esta gente está bailando con la más fea, no fue responsable. Es más, gracias a que toma estas acciones, yo todavía la puedo pelear un poquito, o corta por lo grueso y dice, me va mal, culpa del gobierno. Hay de todo, Alejandro. Y esto tiene que ver con dos cosas. Una, de la característica o la magnitud del hecho externo, y segundo, evidentemente, como casi todo en Uruguay, con las identidades políticas, ¿no? Con respecto a la magnitud del hecho externo, bueno, por ejemplo, en Uruguay tuvimos una pandemia que hizo caer en marzo del 2020 inmediatamente la confianza económica, la preocupación por el empleo, los ingresos en los hogares, etcétera, etcétera. Aumentó la pobreza, y sin embargo la gente no responsabilizó al gobierno. En este caso fue clarísimo para la sociedad uruguaya que lo que había pasado era un hecho externo, dentro del cual el gobierno tenía poco que ver. Bueno, ahora hay un aumento de precios, en parte por una guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto es un poco más difícil para una parte del público uruguayo de tomarlo como una razón absolutamente externa, porque en última instancia, como concepto general y más allá de situaciones excepcionales como esta pandemia que era clarísimo que era externo, en general siempre la gente espera que los gobiernos solucionen los problemas, ¿no? La gente vota a unos gobernantes y espera, con razón o sin ella, con justicia o sin ella, es una presión muy grande, pero bueno, la gente es lo que legítimamente espera,
Entonces, este matiz depende del nivel de información de la persona, este matiz que uno puede hacer es decir, bueno, la verdad que al final no me voy a enojar tanto con el gobierno, porque bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, o esto o lo otro, depende del nivel de formación de las personas por un lado, y por supuesto también de las identidades políticas. Cuando las personas votantes de la coalición multicolor, o que tienen simpatía por el presidente, tenderán naturalmente a mirar con mayor condescendencia o con atribuirle menos responsabilidades directas de la situación, y la gente que ya viene embroncada con la calle Pou, con el gobierno, y que no comulga ideológica o políticamente con él, más bien tenderá a echarle las culpas de manera más inmediata, ¿no? Entonces, no hay una regla única, y en este caso, lo de las identidades políticas es importante porque cuando uno analiza la evaluación de la gestión del presidente por voto anterior, que esto también es parte de nuestra publicación, uno encuentra que dentro de los votantes de la coalición multicolor, la calle Pou recibe un nivel de aprobación altísimo. 89% de los votantes de la coalición multicolor, o algo así, aprueba. Voy a buscar el dato exacto, 78% de la coalición multicolor aprueba el desempeño de la calle Pou, y 9 lo desaprueba. Quiere decir que dentro de los votantes, de sus votantes, no parece que le estén echando demasiadas responsabilidades. Sin embargo, entre los votantes del Frente Amplio, un 10% aprueba el trabajo de la calle Pou y un 72% lo desaprueba. Es un universo casi inverso, ¿no? Entonces, efectivamente, y este pico, ya veníamos con una visión muy polarizada, que esto lo conversamos contigo, entre unos y otros, pero esta medición inmediatamente post-referéndum, en parte explicada por eso, es el pico máximo de desaprobación que tiene la calle Pou entre los votantes frente amplistas, ¿no? Entonces, está claro que en el segmento de la población con menos barreras, digamos, hacia la crítica ha aumentado más significativamente, y esto explica una parte importante del deterioro de los juicios sobre el presidente. Bien, y en este contexto... Perdón, uno podría gráficamente, perdóname Alejandro, ¿sí? La calle Pou sigue manteniendo una luna de miel altísima, extraordinariamente alta entre sus votantes. Y, en cambio, ha pasado ya a una situación de extrema desaprobación entre quienes no lo votaron, ¿no? Esto da la idea un poquito de la polarización. Bien, y en todo caso, me parece interesante lo que señalás a propósito de que si apruebo o no desapruebo la gestión del presidente, parece estar muy fuertemente instalado en si lo voté o no lo voté. Pero hay algunas cosas que históricamente hemos aprendido, contigo en particular, y tiene que ver con que el grupo de la población que inexorablemente va a votar, a grosso modo, ¿verdad? El centro izquierda, y que por lo tanto sus instrumentos políticos van a ser siempre los que use, Frente Amplio, ponele, o algún instrumento más por izquierda aún, y aquellos que nunca, aunque vengan degollando, va a votar nada que huele a izquierda, y entonces se apoya más en el centro derecha, y en esta coyuntura en particular, en el marco de la coalición multicolor, va a tener siempre los integrantes de la coalición su voto. Ese es un número importante, pero mucho más bajo que el que ambos sectores consiguen cada vez que hay elecciones. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, correcto. La pregunta es, esos otros que te pueden votar, pero a lo mejor no te pueden votar, que ya te han votado alguna vez y que de pronto ahora no te votan, pero podrán votarte mañana, o que te votarán mañana, pero hoy no te votaron. ¿Esos reaccionan igual a los otros a la hora de, por ejemplo, evaluar la gestión del presidente? No, está claro que no. Y ese es el público que termina moviendo la aguja, porque está claro que hay un segmento que uno puede, que hay claramente núcleos duros, ¿no? Es decir, hay gente que va a prueba y va a seguir aprobando el trabajo del presidente, perdón, casi con independencia de lo que ocurra, ¿no? Y hay gente que va a desaprobar la evaluación de la gestión del presidente, también casi con independencia de lo que ocurra. Y el público que está en el medio se mueve por razones más coyunturales y es el que efectivamente mueve la aguja. Entonces, este público que está en el medio es muy heterogéneo,
por supuesto que no hay un único perfil, uno puede gruesamente separar dos perfiles dentro de ellos. Uno es un público más racional, informado, evaluativo, que toma decisiones digamos, más informadas, y que puede considerar estos elementos de la realidad desde un juicio de vista más racional. Y el otro es todo lo contrario, es el más emocional, es ese que de repente, como decís vos, llega al supermercado y se encuentra que los fideos aumentaron 5 pesos y se enoja y putea al gobierno, y entonces eso es culpa del gobierno y reacciona más linealmente. O al revés, digamos, ¿no? También puede ocurrir por la positiva, ¿no? Y ese es efectivamente que termina moviendo la aguja. Lo que pasa es que dentro de esto, si uno mira el conjunto del electorado uruguayo, Alejandro, esto lo hemos hablado muchas veces, son bastante. Bastante. Ahí se nos fue en el final, no te puedo creer. Igual tenemos un plan B, ¿eh? Vamos a ver si accionamos el plan B para que nos termine por lo menos la frase. Ya estábamos en el final igual de... Creo que se nos fue del... Pero vamos a usar este otro sistema, a ver. Lo estamos llamando, ¿eh? Como pueden ver. Sí, sí. Ahora sí, Nachito, seguimos por acá, ¿te parece? Sí. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta la palabra bastante. Bastante. Bueno, lo que digo es que son bastante más las personas que están en el medio que las personas que están en esos extremos. Entonces, uno puede, desde esta mirada, puede discutir la idea de la existencia de una grieta tan tajante, porque los del medio efectivamente siguen siendo mucho más que los radicalistas. El problema, o la característica, es que venimos de 2 años muy profundamente electoralizados y con confrontación política muy intensa, porque tuvimos no solo la elección del 2019, sino tuvimos la elección del 2020, las departamentales postergadas por la pandemia, que sí que nos alargó el ciclo electoral hasta septiembre del 2020, y prácticamente simultáneo al inicio del proceso de recolección de firmas contra la ley urgente de consideración, que nos electoralizó, por lo menos esa perspectiva, también en el 2021, y el referéndum finalmente realizado en marzo del 2022, y con el resultado del referéndum, que termina siendo casi un calco del punto de origen, o bueno, que fue la segunda vuelta del 2019. Entonces, durante todo este tiempo, a esa gente que estaba en el medio se tuvo necesidad por obligar, porque el voto acá es obligatorio, de tomar partido por uno o por otro. Entonces, efectivamente, eso ha generado un escenario donde estos juicios están más polarizados. Pero al final del día, cuando sacamos lo electoral, cuando sacamos esta confrontación, cuando miramos la estructura de los datos, vemos que en realidad los del medio son relativamente mayoritarios, y son los que van a terminar moviendo la balanza. En términos electorales, ya lo sabemos hace mucho tiempo, en un país con 2 bloques muy similares entre sí, y también obviamente en términos de la evaluación de la gestión del presidente. Bien, para ir terminando, 2 o 3 aspectos más. Uno, el que se me ocurre a mí, creyendo conocer en parte la acción y el pensamiento del público, tiene que ver con algo que dijiste. Este estudio, el de evaluación del presidente, no salió a fin de mes, como lo hacen habitualmente, porque coincidía con el referéndum. Y alguien podría decir, ¿y por qué no hacerlo justamente ahí en ese contexto y que termine siendo, aunque ese no sea el propósito, un insumo más para que el público tenga a la hora de tomar decisiones en otro nivel? Entonces, aquellos que de pronto tienen buena imagen del presidente seguirán siguiendo lo que el presidente sugiere, mucho más en una campaña donde el presidente jugó un rol muy, muy determinante, y los que entienden que tienen alguna duda al ver que el presidente ha caído en algunos apoyos, podría haber sido algún estímulo a ese voto. No lo sé. El asunto es, quisieron salir de la Troya deliberadamente para que no fueran adjudicada el dato ese y apoderado en una o en otra dirección? No, al revés, porque esa encuesta de fines de marzo, de la última semana de marzo, iba a ser publicada en abril, digamos. Entonces, en cualquier caso, nuestro calendario medimos última semana de mes y publicamos los primeros días del mes siguiente, porque no podemos publicar. Ahora estamos haciendo campo del 25, no puedo publicar la encuesta de abril del 25, eso se publicará después que la encuesta termine, el procesamiento, los datos, etc. Entonces, no, más bien el razonamiento fue, si medimos esto justo en los días previos al referéndum, ahí durante la veda, cuando la publique, que va a ser 10 días después, van a ser datos viejos, porque el resultado del referéndum, sobre todo si
si el gobierno perdía, podía ser un impacto muy duro, ¿no? Y entonces eran datos ya como de la prehistoria política, ¿no? Bueno, entonces en definitiva ese fue un poco el razonamiento. Todo el resto podía haber servido para tener una última medición antes del referéndum de pronóstico, pero dado un escenario tan abierto, ya suponíamos que ninguna medición, por más que se hiciera sobre el final, iba a poder anticipar correctamente los resultados, más allá de que al final el sistema de encuestas, una vez más, en general estuvo bien en predecir un escenario de paridad con leve favorabilidad hacia el no. Pero no, la idea era básicamente no tener un dato que quedaba viejo inmediatamente, cuando fuera publicado ya era viejo, porque había un referéndum en el medio. Para ir terminando, el estudio que hicieron con la Universidad Católica a propósito del índice de confianza del consumidor, a propósito de la economía, pero sin volvernos economistas ni mucho menos. Cuando hablamos de la economía hablamos de muchas cosas a la vez y todas tienen que ver con la economía. Que me suben los precios, que estoy sin laburo, que el sueldo no me alcanza, qué sé yo. Hay algunos índices que puedan desmenuzar, algunas miradas que el público tiene acerca de la economía en general que pueda estudiarse, desmenuzarse en forma un poco más precisa. Y es muy interesante, el índice ese realmente tiene múltiples dimensiones, es muy complejo, pero en este caso cayeron todas las dimensiones, es decir, a veces ocurre, por ejemplo, que crece el bolsillo de los hogares, crece lo que llamamos el subíndice de situación personal, y sin embargo cae la confianza en la economía del país, ¿no? Cae la cuestión más genérica, o caen las dos, pero la gente tiene mayor predisposición a comprar bienes, etcétera. O caen estas, pero hay menor temor a la inflación o al desempleo. Hay 5, 6, 7 aristas interesantes que está bueno ver porque no necesariamente siempre van en consistencia. Y quizá lo más llamativo, significativo de esta medición es que acá sí van todas en consistencia, lo cual refleja que se instala un humor negativo más complejo, ¿no? Con relación a la economía personal, con relación a la economía del país, con relación a la predisposición a comprar bienes, con relación a las expectativas de empleo o desempleo, y particularmente, porque esto quizá es lo más intenso de esta coyuntura, con las expectativas de inflación que llegan a su máximo, digamos, en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema precios es la preocupación del momento. Y después algo interesante, siempre, o a veces se dice, porque a veces nos pasa también cuando preguntamos a los uruguayos, yo qué sé, cuál es el porcentaje de IVA en Uruguay, o cuál es el nivel de desempleo en el país. La gente no conoce los datos, mucha gente, te diría la mayoría, no conoce los datos duros de la economía, no sabe cuánto es el PBI, no sabe cuánto es el nivel de desempleo, no sabe cuánto es el porcentaje de inflación. Esos son datos que relativamente sofisticados. Sin embargo, la gente conoce perfectamente lo que está pasando. Nuestra publicación de los principales problemas del país de hace unos días mostraba con claridad esto, en el sentido de que la gente en este contexto está menos preocupada por el empleo que en otras épocas y más preocupada por los precios, ¿no? Y eso es exactamente lo que muestran los indicadores objetivos, que la economía uruguaya no tiene un enorme problema de desempleo, más allá de que siempre tenemos problemas de desempleo, pero no es en este momento extraordinariamente distinto a otros momentos, de hecho incluso más bajo, pero sí es extraordinariamente mayor la preocupación por los precios. Quiere decir que aún la gente, sin conocer los datos objetivos de la economía, tiene una percepción muy clara de cómo funciona la economía porque es un agente económico que está todo el tiempo en el mercado. Sabe si está fácil o difícil conseguir trabajo, sabe si los precios se le suben o no cuando va a comprar cosas al almacén o al supermercado, ¿no? Entonces hay en este caso, porque siempre hablamos de economía objetiva y economía subjetiva, en este caso parece haber una concordancia entre la percepción económica de los consumidores con los datos objetivos que nos muestran los indicadores económicos. Y ahora sí, para terminar, dijiste casi en el arranque, y me parece que es muy pertinente que lo haya señalado, que este estudio no incluye, es decir, esta encuesta fue previa al anuncio del presidente de la República efectuado sobre comienzos de la semana anterior, a propósito de aumento de salarios para trabajadores públicos, aumento de salarios para jubilados pensionistas a partir del mes de julio,
y recomendación que algo similar pudiese ocurrir en las negociaciones en el ámbito privado. Por lo tanto, qué tanto inciden todavía no está medido. Pero aún así, dos comentarios al analista. Primero, uno puede suponer entonces que ese paquete de anuncios está vinculado justamente a la baja de la confianza económica y a la caída en la evaluación positiva del presidente de la República. Segundo, ¿y cómo crees que va a incidir esos anuncios? Porque de esos anuncios se han hecho, como de casi todo en política, dos miradas bien distintas. Bien, bueno, a ver, con respecto a lo primero, creo que está claro que hay una nueva coyuntura y que el gobierno intentó reaccionar ante esto. ¿En qué medida tomó o no en cuenta los resultados de las encuestas? Bueno, la verdad que no lo sé, pero más allá de las encuestas o no, creo que en este caso lo que muestran las encuestas no era algo demasiado sorprendente, digamos, ¿no? Es decir, es una coyuntura que estaba instalada, notoriamente instalada en la agenda pública. Además, si el gobierno intenta reaccionar a eso. Y en segundo lugar, ¿cómo puede evolucionar? Bueno, esto es interesante, ¿no? Por un lado hay una señal de que el gobierno toma medidas y que intenta paliar la situación. Por otro lado, los anuncios anunciados, valga la redundancia, se implementan, digamos, diferidos en el tiempo, es decir, más bien sobre mitad de año. Más bien hay una transmisión también, digamos, de causas externas, como hablábamos hace un rato, que pueden estar operando sobre el tema y de ciertas limitaciones de operar internamente. Y bueno, la verdad que no lo sabemos, ¿no? Quizá en un par de semanas podamos contestar esta pregunta, Alejandro, esto que tiene de la investigación de opinión pública, que es apasionante a mi juicio, lo hemos hablado más de una vez, a mí me apasiona, es que uno no siempre puede anticipar su devenir, ¿no? Es decir, si uno pudiera anticipar todo, esto sería muy sencillo y probablemente yo me quedaría sin trabajo, ¿no? Entonces, probablemente podemos elaborar algunas hipótesis, pero tenemos que esperar la serie de mediciones a ver en qué medida esto efectivamente puede haber ayudado a paliar la situación o no. Ignacio, te saludo, te abrazo y te agradezco. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo, Alejandro. Ignacio Sosnávar, el director de equipos, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Al regreso nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a la Feria del Libro.